Bueno, me autopresento. Bueno, mi formación originaria, se van a dar cuenta, ni bien comience a hablar, es en filosofía. Hice la carrera de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, siempre con una impronta muy existencial, ¿sí? Quizá por familia, por genética o por contexto. Desde el vamos he estado acompañada de la logoterapia en mi recorrido universitario, a pesar de que jamás en la UBA se mencionó a Viktor Frankl, pero por una identificación con todos los autores existenciales, mi formación siempre se orientó en ese sentido. Después hice una licenciatura en gestión educativa, pensando un poco en esta cuestión de la escuela como proyecto. Mi especialidad es la escuela media, a pesar de que he tenido ya 2 incursiones a nivel universitario, pero claramente no es lo mío. Y tengo ahora cursado un doctorado en psicología social, cuya tesis está pendiente y tiene, por supuesto, que ver con los jóvenes y el sentido. Hace más de 30 años que estoy en la escuela media, así que muchas de las cosas que yo diga tienen que ver con eso. Y lamentablemente, o por suerte, hay una continuidad con la universidad, así que también mucho de lo que yo diga a ustedes les va a resonar, a pesar de que trabajen en el ámbito universitario. Yo soy miembro de la Fundación Argentina de Logoterapia y ahí formo parte de lo que tiene que ver con el área de formación específica. Tengo a cargo cursos de introducción, tengo a cargo el área de formación en filosofía en el grupo de profesionales y en líneas generales me desempeño sobre todo en la escuela media. Decía yo, en este momento doy 3 materias, las últimas reformas. Yo agradezco a la vida, me han acercado a la antropología cultural, que es una novedad del año 2018 y que me ha obligado a frecuentar otros ámbitos, así que van a ver que en esta charla hay mucho de eso. Agradezco muchísimo a la vida la oportunidad. Yo pensé que a determinada altura de la carrera innovar para uno podía ser un cataclismo y sin embargo me ha lanzado a unas nuevas búsquedas, junto con otra materia que es Introducción a las Ciencias Sociales, que me ha obligado también a frecuentar el ámbito de la investigación. Piense que trabajo con población entre 15 y 19 años, así que todo ese recorrido tiene que ver con eso. Cuando pensaba en esta charla, igual que muchas veces que hablo en otros ámbitos, me voy a permitir algo que es contrario a la filosofía. La filosofía no admite supuestos. Y yo les voy a presentar ahora 4 supuestos que van a sostener todo lo que yo voy a decir. Los presupuestos en líneas generales no se justifican, son ideas previas que no se justifican, pero bueno, me agarraron una mañana de bondad y les voy a contar por qué pienso lo que pienso. A ver, ¿a qué me refiero cuando digo que todos somos? Pienso que hasta educables no hay mucha discusión. Nuestra naturaleza humana viene en estado de disminución comparativamente si la miramos de otras especies. Nosotros necesitamos desde el vamos ser educados, ¿sí? Hasta prenderse a un pecho materno a veces requiere que un bebé sea por lo menos orientado, ¿sí? En esta doble acepción que educar tiene que ver con guiar y con sacar desde el interior, creo que todos somos educables. Quizá lo más discutible, pero para mí lo más imperiosamente necesario en el siglo XXI, es aceptar que todos educamos. Esto tiene que ver con una antropología que nos acompaña a todos los que estamos juntos trabajando en logoterapia, que supone, que yo después lo voy a desarrollar en una de las 5 ideas fuerzas que les voy a presentar, que todos tenemos un estado facultativo que alcanzar, ¿sí? En este sentido estoy siguiendo a Píndaro, que dice que la impronta tiene que ser, llega a ser el que eres. Entonces, si hay un ser que me está esperando, ¿sí? Y yo tengo personas alrededor a las cuales también les está esperando un mejor ser, yo tengo la tarea ética, si ustedes quieren, de acompañarlo en ese proceso de llegar a ser mejor. Y esto, yo considero acá, por eso digo, es un presupuesto, es independiente de que yo tenga el título de docente o no. Cuando yo tengo gente cerca, yo puedo acompañar a esas personas en el logro de su mejor ser. Obviamente que si lo hago desde una perspectiva logoterapéutica, tengo claro un sentido, me armo un proyecto, pero también lo puedo hacer más intuitivamente. Yo puedo acompañar a un amigo, puedo acompañar obviamente a los hijos, a una pareja, a los padres mismos, porque la logoterapia habla de un orientar y un reorientar. Entonces yo puedo convertirme en educadora de los que están cerca sin tener un título. Quizá voy a ser un poco extrema, lo soy, me conocen algunos en cuanto a las afirmaciones, yo creo que lo somos nos guste o no. Entonces me parece que la tarea es asumirlo, porque por el solo hecho de ser modelos, y los seres humanos progresamos por modelos, el que está al lado mío me provoca. ¿Sí? Si está vivo me provoca, si está en estado vegetativo, existencialmente hablando, también me provoca. Entonces me está educando. En la medida en que me despierta, en algún sentido me está educando, ¿sí? Segundo supuesto, la educación es parte de la cultura y como ella está viva, es decir, sufre los avatares de la cultura. Cambia, se modifica,
por momentos parece crecer, por momentos parece decrecer, acompaña este movimiento. Y esto me parece que en educación es muy interesante a tener en cuenta. Porque si no, el docente se queda con el librito, ¿sí? Sobre todo el que se ha laureado con puntaje alto y tiene el título de honor, y cree que aquello que ha aprendido honoríficamente hace 30 años sigue teniendo vigencia. Y esto es lo que después los alumnos padecen en las aulas, un desfasaje tremendo entre lo que el docente tiene para contarles y lo que a él existencialmente le pasa. Y si nosotros vivimos en términos existencialistas, esto no lo podemos permitir. El tercer supuesto, que siempre es posible educar y que está vinculado al anterior, tiene que ver con que en momentos más oscuros de la cultura pensamos que la educación está perdida. En este momento, nuestra educación argentina en particular atraviesa una crisis agudísima, ¿sí? Que los docentes en general no quieren oír, sobre todo por el cansancio y el desgaste que genera en el docente este trabajo, pero que los alumnos nos están diciendo a gritos. Entonces, si queremos vivir existencialmente la tarea educativa, no podemos dejar de escuchar a los chicos. Y los chicos nos recuerdan que a pesar de todo es posible educarlos. Lo que pasa es que, como decimos en criollo, hay que encontrarle la vuelta. Y eso supone, en muchos casos, una modificación de la propia perspectiva del educar. La cuarta, para los que estamos en logoterapia, no es una novedad. La logoterapia es una terapia, pero tiene un fuerte poder preventivo. Esto quiere decir que ella nos va a dar una cantidad de ingredientes, que son los que yo voy a tratar de compartir ahora en las 5 ideas fuerzas que elegí. Tiene un plus muy especial, que es una herramienta valiosísima, y es sobre todo la concepción integral de persona, es decir, pensar al hombre como un ser bio, psico, espiritual y social, orientado en y hacia el sentido. Esto nos da un empoderamiento a los que estamos en educación que es maravilloso. Es decir, cuando los que estamos formados en la línea de sentido y tenemos antropología, entramos a un aula, lo notan los chicos, si estamos consustanciados con esto. Y nuestros pares docentes también. La mala noticia es que en general les molesta. ¿Sí? Bueno, vamos con la primera idea fuerza. Van a tener que aceptar esta doctrina porque esto ya está. Esta es la base. Bueno, vamos con la primera idea fuerza. Esta primera idea fuerza, esta diapositiva sufrió varias transformaciones. Porque, claro, yo primero quería decirles que en educación es necesario ser realistas, ¿no es cierto? Entonces, como no quiero ser pesimista, de las letras amarillas hacia arriba, es decir, lo que está en negro, define cómo podríamos ver neutralmente, si fuéramos antropólogos culturales, sin la perspectiva de la logoterapia, el mundo que nos rodea, ¿sí? Obviamente que está muy vinculado a la tecnología, al mundo del confort, de esto creo que no tenemos esencialmente dudas, que por supuesto esto nos hace ser optimistas, porque los pronósticos son que a futuro, sobre todo las amas de casa, cada vez van a tener que hacer menos, porque las maquinitas cada vez van a hacer más, lo cual a mí me asegura que ustedes en sus consultorios, los que están en logoterapia, van a tener mucho trabajo, porque una mujer con tiempo libre es un peligro, ¿sí? Salvo que tenga muchas tarjetas de crédito, va a tener que consultar qué hace con ese tiempo libre. De hecho, ya las personas no saben qué hacer con el tiempo libre, ¿sí? La neurosis dominical en este momento atraviesa toda la cultura, porque la gente se desocupa en algunos casos, privilegiadamente todavía en nuestro país, más temprano. Hay gente que no, que tiene jornadas laborales muy extensas, y se sienta en casa vegetando frente a la pantalla, a las múltiples pantallas. Entonces, el confort, yo puse ahí, agregué el calificativo que ese optimismo es hedonista, porque en realidad no es simplemente que estamos contentos porque la vamos a pasar eternamente bien. Esto es lo que piensa la cultura actual, ¿no? Sin obstáculos, sin displacer, cumpliendo a rajatabla el principio del placer que formuló Sigmund Freud. Por supuesto que esto tiene mucho que ver con un cuidado de lo estético, pero lo estético ha dejado de ser patrimonio artístico de la humanidad para convertirse en lo que yo veo frente al espejo. Y en todo lo que, ayudado por la tecnología, puedo hacer para verlo eternamente, para lucir frente al espejo eternamente como de 20. Entonces esto hace que yo me sienta súper feliz, pero mirándome permanentemente a mí misma. Por eso digo que es centrífugo, ¿no es cierto? Porque en algún punto yo intento, en realidad podría ser centrífugo centrípeto. Por un lado me vuelco hacia mí misma, pero por otro lado esto hace que yo me dispare hacia el mundo y busque en distintos puntos saber dónde hay espejos que reflejen mi belleza, mi maravillosidad, etcétera, etcétera. Gimnasios, centros de estética, etcétera, etcétera. Bien, se supone que estamos aprendiendo a convivir con la diversidad, y esto en la escuela... Esto en la escuela aparece el leitmotiv desde hace 4 o 5 años, ¿no es cierto? Todos hacemos esfuerzos para convivir con la diversidad, con lo cual ponemos rampas de discapacitados, baños especiales, hacemos una cantidad de artilugios técnicos, pero por supuesto le ladramos al docente que está sentado al lado en la sala de profesores y estamos en contiendas entre los chicos permanentes, ¿no? Les diría que por un
proceso que vengo viendo desde hace algún tiempo, cada vez es peor la hostilidad entre adultos y hay una leve mejora de la convivencia entre los chicos. Porque los chicos sí están muy atravesados por las campañas. El bullying ha pegado muy fuerte, muchos chicos han podido hablar acerca del bullying, entonces ahora hay una mayor sensibilidad entre los adolescentes en relación con esta temática. Todavía no hay una política clara, todavía no hay una conciencia. Yo entiendo que claramente porque no hay una antropología que unifique. Voy a ser muy cruel, pero la pregunta es, ¿por qué habría yo de respetar a un otro que es un Homo sapiens evolucionado? ¿O es algo más que eso? ¿No? ¿Por qué habría yo de ser valorativa respecto de lo que el otro es como unicidad si por otro lado me dicen que somos todos iguales? Entonces, si no hay en el proyecto de la escuela una clara idea de una antropología integral como la que propone Frankl, es muy difícil trabajar la diversidad, ni hablar de la diversidad de géneros y toda la cuestión que hay en relación con esta problemática. ¿No? Bien, yo digo que hay vínculos, sí, la convivencia supongamos que mejoró, ¿sí? Entonces lo de la globalización sigue siendo, creo, teórico, y hay una gran proliferación de espiritualidades que la gente se arma a la carta. Por suerte ya tenemos unos cuantos años de espiritualidad a la carta y la gente ya se está empezando a dar cuenta que no tienen mucho trasfondo. Entonces ya hay personas que empiezan a preguntarse si realmente estas nuevas formas de espiritualidad las van a colmar realmente en lo que son sus necesidades esenciales, ¿sí? Con lo cual nosotros en la logoterapia vamos a tener un retorno y a mí me hace terminar, como aparece en esta diapositiva, reafirmando la vigencia del sentido. ¿Por qué? Porque en realidad la vigencia de sintió. No sintió, sentido, ¿sí? También puede haber sentido, pero no. Todo esto que yo describo como marco aparece como signado por el vacío existencial. Si le agrego a este combo cataclismos, violencia, puedo resumir todo esto en una figura de liquidez. Pero lo cierto es que esta es la realidad en la que estamos y que un docente del siglo XXI no puede ignorarla. Entonces, cuando los que estamos en filosofía queremos acercar esta descripción real, el docente nos mira como queriendo decir, pero ¿a ustedes qué les pasa? Ustedes son unos teóricos. Eso tiene que ver con otra cosa. A mí déjame que cierro la puerta del aula y enseño matemática. Déjame que cierro la puerta del aula y enseño geografía. Pero ¿cómo podrías enseñarle a la persona lo que es la Tierra si no le explicás su lugar relativo en la Tierra? Entonces, esto hace que nosotros sintamos cada vez más la exigencia, los que estamos en el ámbito de la filosofía, de pensar en que los docentes necesitarían un curso de introducción a la realidad. Claro, que no es justamente la que ven en el noticiero cuando llegan a la noche a casa y lo llena de pesimismo y les hace pensar una vez más que el mundo está perdido y los adolescentes dentro de él y los niños no sirven para nada. Porque no ese es el realismo que precisan, ¿sí? Pero esto ustedes dirán, por supuesto, tiene que ver con una segunda idea fuerza. Sí, por favor, Dani. A ver, Frank siempre nos ha dicho como buen existencialista que había que mirar la realidad como es. Pero también nos dice toda su logoterapia que hay que pensarla en términos de posibilidades de mejoramiento, ¿sí? Cuando uno mira los manuales de antropología, una gran parte de esos manuales están atravesados por el dilema naturaleza-cultura. Es decir, si nosotros somos sobre todo seres biológicos adaptados, o si nosotros tenemos un poder, gracias a nuestro intelecto, de modificar la realidad y dentro de ello generar cultura. Si yo lo miro desde Frankl, es cierto, somos Homo sapiens, somos seres flexibles, tenemos un poder de transformación, pero en realidad, para toda la teoría frankliana, nosotros somos fácticos facultativos. Es decir, nosotros tenemos un quantum que es el factum, lo que nos viene dado, esto que somos, ¿no? Esto que la doctora Sosa Terradas decía recién, esto que le hago a la persona reconstruir, inclusive mirando su antepasado. Pero también somos lo que podemos ser, ¿sí? Recién me acaba de comentar alguien que en TN, una periodista, dijo ahora en el noticiero de la mañana que necesitaba urgente un logoterapeuta porque no quería saber más nada con el pasado y quería mirar el futuro, ¿no? Y esto creo que es lo que marca la diferencia entre un psicoanalista en la mirada psicoanalítica de otras escuelas respecto de esto. Es cierto, ambos podemos sostener que hay un factum, un algo dado, pero el plus de la logoterapia es que en general mira en torno de lo que puede ser. Y desde este lugar somos optimistas, con un optimismo realista, un optimismo trágico, porque en realidad entendemos que somos algo, pero somos tarea. Y esto otra vez nos retrotrae a uno de los primeros presupuestos, y es que todos podemos hacer que los otros sean distintos.
Entonces, si yo tomo un hijo, tomo un compañero de camino, tomo una amiga, como lo que es, pero también pienso que puede llegar a ser distinta de lo que es, la pienso en términos de mejora. Esto solo es posible cuando yo creo que hay un sentido esperando. Si no, no hay forma de hacerlo, porque si yo me atengo a lo que es la realidad, me siento abrumada, me aplasta y no tengo posibilidades de trabajar en términos de mejora. Bien, vamos con la tercera idea fuerza. Como verán, están imbricadas permanentemente. El título de la charla es justamente la posibilidad de desarmar esta idea cultural que tiene que ver con el bienestar, ¿sí? Que está tan instalada. Todos tenemos que buscar el bienestar. Yo decía antes, toda la tecnología, todos los medios de comunicación, tenemos todo el alcance como para vivir en la cultura del bienestar. Creo que es una gran tarea para nosotros desinstalarla. ¿Por qué? Hay un texto muy bonito en el que Ortega y Gasset dice que nosotros somos todos náufragos, ¿sí? Y que frente a la existencia como naufragio, vieron que Ortega y Gasset, que lo mencionó antes el doctor Oro, es un español, yo digo que es una suerte para nosotros porque que haya hablado en nuestro idioma nos ayuda mucho, dice que nosotros somos náufragos y que tenemos dos alternativas. Nosotros podemos agarrarnos a una tabla de salvación o podemos intentar desarrollar brazos propios, ¿sí? Y bracear en la existencia para sobrevivir. Claramente, en Ortega y Gasset y más en Frankl, no se trata solo de sobrevivir, pero es cierto que cuando los cambios son tan voraces como en el siglo XXI, la gente muchas veces se siente naufragando y quiere sobrevivir. Y yo creo que el bienestar es como una especie de tabla de salvación. Cuando todo parece inseguro, cuando todo parece que se cae, cuando nada está quieto, decís, bueno, listo, entonces la paso bomba. Llego a casa, prendo la tele, me compro un viajecito de 48 horas, me voy al spa, ya está, resuelvo este naufragio con esta tabla de salvación. Lo que pasa es que los que hemos usado alguna vez salvavidas, flotadores, si están mucho tiempo en el agua se terminan desintegrando. La realidad es que si vos desarrollás brazos propios, sí, vas a poder, sí, vas a tomar aire, vas a seguir nadando, pero son tuyos. Si después salís y haces gimnasia, lo fortaleces, otra vez te volvés a meter en el agua, son tuyos, no dependés de otras cosas. Entonces, ¿qué sucede? Yo hablo de deconstruir culturalmente la idea de bienestar, porque cuando originariamente se usa la palabra confort, que miren qué interesante, está ligada a la revolución industrial, se piensa en ese momento que el confort, la palabra tiene que ver con el confortar, con encontrar aquello que a la persona la hace sentirse bien. Después se desliza a la posesión material de cosas. Pero originariamente tiene que ver con el cuidado. Yo entiendo que cuando nosotros deconstruyamos la idea de bienestar y la reemplacemos por la de bien ser, que es un poco la propuesta de Frankl en la línea de muchos pensadores que arrancan con Sócrates, que ya recomendaba conocerse a sí mismo y cuidar el alma, en esa línea vamos también a poder confortar, pero vamos a confortar lo espiritual en la persona, no solamente lo corporal o lo psicológico. Vamos a dar un paso más y, por supuesto, la cuarta dimensión también va a estar confortada, porque si yo trabajo en una persona el despliegue de la dimensión espiritual y cuido su conexión con lo psicofísico, la social va a fluir esencialmente bien. Ahora, ¿qué creo yo que hay que ser atravesado por el sentido para pasar del bienestar al bien ser? Yo hablaba antes de esta búsqueda desesperada de placer y que se resume, digamos, en términos filosóficos, en el hedonismo. Mónica Caballé, que es una filósofa española, que como yo le digo a mis alumnos, está viva, ¿sí? Porque siempre parece que los filósofos están todos muertos, ¿no? Estos embalsamados que vivieron está viva, es española, y que es la que propone la filosofía como terapia, ¿no? Que por eso los psicólogos en general no la quieren mucho, pero ella propone, ¿no? Que yo digo, está muy en la línea de Frankl, porque Frankl también hablaba en algunos casos de un cambio de cosmovisión. Y este cambio de cosmovisión es una de las tareas de la logoterapia, ayudar a que el otro descubra qué filosofía de vida tiene, ¿no? Yo muchas veces no, siempre, en primer día de clase le digo a mis alumnos, que entre otras cosas de un diagnóstico que les tomo, porque como mis materias nunca las tuvieron antes, mi diagnóstico es existencial. Entonces, dentro de las preguntas que le hago es, resumime en una frase, tuya o prestada, tu forma de ver la vida. Entonces, algunos tienen alguna oración que sacan de una canción de alguna persona que admiran, otros ya tienen su frase, y es impresionante cuando uno después los empieza a ver en acción, la coherencia que hay entre esa frase y lo que ellos realmente hacen. Entonces, la realidad es que cuando uno vive en la cultura del bienestar,
no tiene mucho tiempo para pensar en necesidades esenciales. Y Caballé dice que están a un abismo de distancia de las existenciales. Entendiendo por existencial esta que te colma la necesidad del ya, del todo para mí ahora, del famoso ego o ello psicoanalítico. En cambio, las esenciales tienen que ver con aquello que reclama nuestra espiritualidad y que es profundo. Ayer un alumno en un taller de filosofía que tengo yo, que ellos se quedan fuera de horario, un chico de 16 años, que yo nunca había visto, porque nunca había venido al taller. El taller iba por el tercer encuentro y él curioso a ver qué hacían sus compañeros un viernes hasta las 3 de la tarde en un lugar que no tiene notas. ¿Cómo es esto? ¿Qué van a pensar? Entonces, dentro de las 10 cosas que dijo que yo quedé azorada, no podía reaccionar, dice, no, digo, ¿qué haces acá? ¿Por qué viniste acá? Le digo. Entonces me dice, mire, 2 metros, moreno, con gorra puesta al revés, para que se posicione en la estación, me dice, ¿sabe qué pasa? Llevo 16 años convencido de que no tenía espiritualidad. Y a mí me tenía intrigado el tema, porque la gente hablaba de eso. Y resulta ser que usted en la clase de antropología ya dijo un par de cosas, me la dejó picando. Entonces dice, yo vine acá para verificar, ¿yo será que tengo espiritualidad? Yo cuando lo miraba decía, esto tiene que ver, con algo que vamos a ver ahora en la cuarta idea fuerza, la posibilidad de habilitar lo espiritual en las personas. Miren qué obviedad, es decir, yo ya estaba por explicarles el sentido de la vida y me viene a decir que había descubierto que quizá él... No, porque yo estaba... Ni les digo las cosas que... Ya les voy a decir alguna otra cosa que me dijo Juan después, porque increíble lo que ha dicho, ¿sí? Bien. Obviamente que cuando uno piensa en términos de bien ser, no se trata de lo inmediato, de la hora, decía yo, de este ello tan egocéntrico, sino empezar a mirar hacia adelante. La posibilidad de alguna forma, pensarse en términos de proyectus. Esto tan existencial también, ¿no? Yo soy la que decide mi propia existencia en términos de aquello facultativo que puedo llegar a ser. Y también invito a los otros a que hagan este mismo recorrido. Bien. Obviamente que dejo de quedarme atrapada en los términos inmanentes de lo que está dentro del mundo y empiezo a mirar más hacia allá y plantearme que hay otros afuera del mundo, ¿sí?, con los cuales me puedo vincular. También me planteo que puede haber algo más allá del mundo, que yo puedo hacerme preguntas acerca de si hay otra vida, si hay una forma mejor de obrar, estas 4 preguntas filosóficas claves de las que hablaba Kant, ¿no es cierto?, como las grandes 4 ramas de la filosofía. ¿Quién soy? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo conocer? ¿Y qué hay? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué hay más allá? ¿Sí? Habilito ese espacio que yo decía antes. Si yo no lo habilito desde la mirada profunda y sólida de la trayectoria filosófica de Frankl, lo habilitan otras espiritualidades con pie de barro. Entonces, aprovechemos que Frankl tenía una sólida formación filosófica que muestra en la presencia ignorada de Dios como una herramienta maravillosa de trabajo, ¿no? Y por último, en este pasaje del bienestar al bien ser, dejo de mirarme egoísta e individualísticamente el ombligo y empiezo a pensar que quizá mi mejor ser tenga que ver con el entregarme a otros. Esta idea de autotrascender, que es en Frankl ir más allá de mí misma para entregarme a los otros, no solamente para mirarlos o utilizarlos como espejo. Y en este mismo proceso me vuelvo altruista, ¿no? Que creo que es una palabra poco utilizada hace tiempo, que por lo menos los jóvenes ya no saben lo que significa, lo cual es muy significativo para los adultos, una sociedad que se dice solidaria, donde la gente no sabe lo que significa el altruismo. Esto de registrar al otro, pero además ser generoso con el otro, y que en algunos puntos seguramente va a requerirnos que entreguemos, como dicen en los ámbitos donde se habla de solidaridad, hasta que duela. Yo podría decir, como síntesis de esta tercera idea fuerza, que el hacer no tiene sentido si no es una exigencia del ser. ¿Sí? El hacer no tiene sentido si no es una exigencia del ser. Esto quiere decir que cuando yo me propongo salir a la realidad, tengo que mirar claramente si mis haceres no tienen que ver solo con sostener el bienestar, o si yo voy a tener que esforzarme un poco más para que lo que yo hago y lo que está poblando mi agenda tenga que ver con un apuntar hacia el bien ser. Claramente, del lado derecho, la tarea es más ardua y obtiene resultados a largo plazo, son inversiones a largo plazo. Del lado izquierdo, estoy en la línea del todo para mí ahora y claramente el resultado es casi causa-efecto.
¿sí? Bien, vamos con la cuarta idea fuerza. Por favor, Daniela. Enganchado con las tres precedentes, yo creo que para educar en términos de la logoterapia y esta propuesta que nos hace, la realidad es que nosotros hoy vamos a tener que hacer un poco más de esfuerzo que hace un tiempo. Esto yo les aclaro que es una afirmación a la que llego después de una extensa historia de planteo personal. Es decir, siempre que enseño historia de la filosofía, me pregunto a mí misma si la historia de la humanidad, como nos queremos contar, nunca atravesó crisis de precedencia como la actual. La verdad es que si uno mira la historia de la humanidad, no sabría decirles. Si uno mira el estado de barbarie en el que vivían las personas en la Edad Media, que era teocéntrica, yo tengo mis serias dudas, ¿sí? Y sin embargo era una época que estaba asignada por un sentido trascendente de la vida. Entonces, yo no tengo esa seguridad. Lo que sí puedo afirmar es que nunca tuvo tan clara la humanidad el vacío que la atraviesa, independientemente de que no está pudiendo hacer mucho con ese vacío, ¿sí? Inclusive los últimos especialistas en psicología social, antropología, cultura, el famoso Harari, que está tan de moda ahora, ¿no? En su libro De hombres a dioses, que plantea que la humanidad ahora se propone ser eterna y divina, ahora que acabó con las pestes, el hambre, ¿sí? Digamos, y las guerras, aquello que mataban a la humanidad de forma masiva, dice, la humanidad ahora se está empezando a plantear cómo hace para vivir para siempre. En realidad, estoy promediando el texto, pero en realidad lo que está de fondo no es eso, porque uno puede querer vivir para siempre y querer alcanzar estatus de divinidad como una fuga del vacío. Entonces, él es un antropólogo y por ahí no lo ve, pero creo que nosotros lo podemos decir con claridad. Vivimos en una época que es vaciocéntrica, ¿sí? Pero nosotros, con la logoterapia y en un esfuerzo muy grande, podemos hacer que las personas giren hacia una logoactitud que primero tiene que ser una logoactitud educativa. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los que tenemos esta tarea formativa, y yo decía antes todos, no solo los educadores, tenemos que tener muy claro para qué hacemos lo que hacemos. Es decir, cuando yo me asumo como educadora, tengo que pensar para qué educo. ¿Cuál es el sentido específico de mi tarea más allá de cuál es el sentido de la vida en general? ¿Sí? Y esto tiene que traducirse en alguna forma de pasión-convicción. Y esto creo que va en tándem. En este mismo grupo de filosofía, el año pasado, una chica maravillosa me dijo, hablando sobre si la escuela tenía que ser divertida, porque por supuesto ellos aprovechan ese espacio para descargarse contra todos los docentes que padecen durante toda la semana, ¿sí? A pesar de que el espacio no es para eso y yo le pido que no me den nombres, indefectiblemente sale. Entonces yo estaba hablando justamente acerca de si el fulano era divertido, si no era divertido. Entonces esta me mira y me dice, ¿sabes qué pasa, profe? Las clases no tienen que ser divertidas, tienen que ser apasionantes. Dice, por eso nosotros estamos acá. Porque nosotros lo que estamos buscando es eso. Es decir, yo tengo que ver que el otro está tan fascinado con lo que me está proponiendo que yo tengo ganas de hacer lo mismo que él. Entonces me dice, yo por ejemplo odio matemática, pero la verdad es que el profe de matemática la tiene tan clara y tiene tanta fuerza que me terminó gustando la matemática. Entonces, después de llevármela un montón de tiempo, ahora la saco para adelante. Pero porque le vio esa convicción. Obviamente que si yo sola estoy apasionada, pero no busco lo que Gadamer llama fusión de horizontes, es imposible que yo arrastre a otros. ¿Qué quiere decir esto? La fusión de horizontes está en íntima vinculación con el diálogo, que debe ser constante. Y lo dividí etimológicamente porque, entre otras cosas, yo lo puedo pensar como un sentido compartido. Es decir, yo que estoy convencida de que hay un sentido esperando a la gente y que la puedo acompañar dentro del proceso educativo, convoco a otros para que hagan el camino conmigo. Primero tengo que convocar a otros adultos, porque yo también soy consciente, no soy idealista, que si los chicos tienen 12 docentes desfilando por el aula durante la semana y solo uno, 40 u 80 minutos, les sugiere que hay un sentido esperando, es como nosotros contra la publicidad y los medios tecnológicos. No podemos, somos muy chiquititos. Entonces, hay que convocar a otros, hay que generar proyectos a nivel escuela que hagan que todos trabajemos hacia el mismo lado, ¿no?
Tenemos que pensar que seguramente en este proyectar juntos vamos a tener que renunciar a cuestiones individuales, de poder, de fama, etcétera, etcétera, etcétera. Dejar el ego que acompaña tanto a la tarea docente y decir, bueno, ok, yo voy a aportar esto, el otro va a aportar esto, pero todos vamos a caminar hacia el mismo lugar. Por eso digo, si podemos lograr esa convocatoria, entonces nosotros vamos a ser provocadores. Ahora, para ser provocadores, por otra parte, hay que ser permanentemente autotrascendentes. Implica que provocando yo me retiro del papel protagónico. Convoco a otros, pero no me pongo yo en el centro. Y esto es muy difícil en educación, porque como los educadores, en líneas generales, estamos muy solos, hemos aprendido a amurallarnos en el ego. Entonces, ¿qué dice un educador cuando la escuela se viene abajo y cuando todo es incoherente? Bueno, pero viste, yo cierro la puerta del aula y ahí tengo todo el poder. Claro, pero sucede que vos cerrás la puerta del aula a los 80 minutos y las pobres criaturas, cuando vos te vas y la puerta del aula se abre y entra otro, se quedan vacíos y solitos con la búsqueda de sentido. Si yo logro que otros estén en la misma clave, entonces todos vamos a decir más o menos lo mismo, independientemente de la porción de ciencia que vamos a ofrecerles. Yo sigo siempre el privilegio de enseñar filosofía o de acompañar en el despertar del pensar que el doctor Oro decía hace un rato, es necesario para vivir una vida en plenitud. Pero yo estoy convencida de que todos los docentes pueden hacer lo mismo, porque la materia que dan es una excusa. Y está clarísimo que, como me decía esta chica respecto de la matemática, si vos la provocás, la persona se pone en marcha inclusive cuando tiene dificultades con la asignatura. Mientras que por más que le interese, también he visto fracasos rotundos en profesores de filosofía y psicología, porque no estaban convencidos de lo que estaban haciendo. O hacen siempre trabajos prácticos para sacarse la cosa de encima. Bien, creo que sobre esto no tengo mucho más para agregar, solamente quería decirles algo. Yo creo que uno tiene que estar convencido de la incondicionalidad del sentido. Y creo que tiene que estar convencido de que ese sentido no es relativo. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día, yo decía antes del diálogo sobre la diversidad, se está hablando mucho en la escuela, se dialoga, pero no hay acuerdos. Hay ideologías que se imponen sobre otras. Entonces, viene uno que está a favor del aborto y arma un diálogo acerca del aborto para convencer a todo el mundo acerca del aborto. Y viene el antiaborto y arma un diálogo. No son diálogos. Son apariencias de instancias de diálogo que en el fondo no tienen un núcleo común integrados por una idea total de persona. Entonces, en la escuela se hace como que se dialoga, pero no hay un diálogo profundo porque no hay un acuerdo, ¿sí? No hay un compartir de fondo. Bueno, vamos con la quinta idea, así voy redondeando un poquitito. Otra de las cuestiones que está muy en moda, es la cuestión de la creatividad. ¿Sí? Me parece que nosotros en logoterapia tenemos que incorporar la creatividad. Hay gente que es muy creativa, la doctora Adriana Sosa Terradas lo es, sus conferencias son una muestra clara de eso. Y hay otras personas que piensan temas nuevos permanentemente, ¿sí? y que son innovadores en lo que hacen. Y creo que todo eso es valioso en el ámbito de la logoterapia porque no se pierde de vista cuáles son las metas trascendentes. Yo le estoy teniendo mucho miedo en la sociedad actual a la innovación por la innovación misma. ¿Sí? Talleres de creatividad, si ustedes cliquean, es más, muchas de las personas que esta mañana no están acá, seguramente que están haciendo un taller de creatividad. Pero a mí lo que me preocupa es ¿para qué vas a ser creativo? Esto me parece que es altamente riesgoso, porque otra vez, si yo no tengo un para qué, ¿sí? No sé, yo muchas veces cuando trabajo, sobre todo siempre trabajo con gente joven, ¿sos creativa? ¿Saben que los jóvenes tienen mucho miedo de afirmar que son creativos? Pocos jóvenes se animan a decir soy creativo. Cuando me preguntan, ¿en qué sos creativo? Y, por ejemplo, en la forma de vestirme. Pero en muchos adolescentes la creatividad tiene que ver con la transgresión. Entonces, no es la originalidad, el buscar una cosa distinta, sino es diferenciarse de una sociedad que estandariza y que identifica un modo de vestir con un modo de ser. Hay un libro precioso que se llama El camino del artista, que les recomiendo particularmente, que dentro de las muchas frases maravillosas que tiene, cita a Julia Cameron, que dice, la creatividad es nuestra propia naturaleza. Es decir, que si nosotros dejamos fluir esta espiritualidad de la que tanto habla Frank, somos naturalmente creativos. Teniendo un para qué, esta famosa frase de Nietzsche, ahora la voy a utilizar para la creatividad, encontramos cómo. Y como decía en una charla TED que di hace un tiempo, al revés no. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo estoy llena de creatividad,
pero no tengo un para qué, se me dispersa la creatividad. ¿Sí? Obviamente me van a pagar seguro muchísimo en las empresas de punta si soy muy creativa, porque voy a hacer buenas publicidades, voy a vender cosas, pero el punto es que posiblemente pierda de vista qué es lo que estoy vendiendo, ¿sí? Por otra parte, hay un texto muy bonito de Jung, que Jung habló bastante sobre la creatividad, que me pareció bellísimo. La mente creativa juega con los objetos que ama. Miren qué lindo si lo podemos aplicar para el mundo del sentido. Cuando nosotros estamos realmente apasionados por el sentido, podemos jugar con eso y lo podemos, digamos, incluir en todo lo que hacemos y fluye y es natural, ¿sí? ¿Qué nos dice Viktor Frankl acerca de la creatividad? Bien, Viktor Frankl dice que no se trata de progresar, se trata de progresar desde un modelo previo. ¿A dónde quiero ir con el progreso? No se trata de que el progreso me pase por encima. Dice Frankl, aceptar la existencialidad a la vez que la trascendentalidad del ser humano. ¿Qué quiero decir con esto? Existencialmente yo estoy ubicada en el aquí y el ahora, pero como lo pienso en términos de mejora y pienso en sus posibilidades, desde lo existencial marcho hacia lo trascendental y lo elevo. Y entonces ahí me permito ser creativa, porque estoy pensando en un mejor ser y estoy buscando herramientas para que cada persona única y repetible llegue hasta ese lugar. Y eso solo lo puedo hacer si soy creativa. Si no, repito modelos, estandarizo y los alumnos dentro de las aulas padecen una gran injusticia. Coincidamos que si nosotros estamos convencidos de que no hay dos personas únicas e irrepetibles y a todos les enseñamos igual, estamos generando violencia. Hay una injusticia, porque claramente este modelo que yo estoy utilizando, reproductivo, por ejemplo, le va a servir al alumno memorístico, pero no le va a servir al alumno que trata de comprender y que profundiza. Entonces te encontrás con sorpresas en la escuela y es que el abanderado, el alumno 10, no puede con el llega a ser el que eres de Píndaro. Se muere en esa frase el día 5 de marzo. Entonces vos decís, ¿cómo llegó este chico a tener la bandera? ¿Este es el abanderado? No. Y, bueno, que un abanderado sea un alumno memorístico te muestra el estado de la educación. Y esto no es privativo de la escuela secundaria, porque mi última experiencia en la universidad me ha mostrado lo mismo. El alumno de 10 se ha levantado furioso de la clase de filosofía porque esto era un delirio, porque él estaba dedicado al cultivo de lo corporal, una carrera universitaria que tiene que ver con la educación física, y no tenía por qué pensarse. ¿Por qué tenía que pensarse si él tenía que trabajar con el cuerpo? ¿Qué es esto de pensar? Pero furioso con la situación, ¿no? Entonces digo, estamos haciendo injusticia si no cultivamos todo. Y lo último, que también tiene que ver con una idea que nos viene acompañando, y es que solamente cuando somos capaces de ser autotrascendentes nos volvemos creativos. Yo podría, no estamos en una clase y podría interpelarlos con esto, ¿no? Ustedes pueden preguntarse a esta altura, ¿qué relación hay entre la generosidad y la creatividad? Porque otra vez, si yo soy creativa para lucirme o por el solo hecho de innovar, soy creativa para mí. Soy creativa, aunque yo me ponga la excusa que estoy haciendo arte para que todo el mundo venga y vea este cuadro maravilloso que yo hice. Pero si no lo pienso en términos de generosidad y no lo pienso en términos del espectador que viene a ver la obra de arte, lo estoy haciendo para mi propio ego, centrada en mí misma. ¿Qué sucede? Miren la frase textual de Frank de la que tomé esa idea. El olvido de sí lleva a la sensibilidad hacia los otros, hacia la sociedad, hacia la cultura. Pero solo la entrega de sí me hace creativo. En la educación, la generosidad es la clave para generar ese clic que permite pasar del bienestar al bien ser. Cuando el alumno nos ve generosos y autotrascendentes, entonces le llama la atención y dice, bueno, entonces quiere decir que hay otra posibilidad. Si yo voy por el sueldo o voy para cumplir con el programa, sigo dando vueltas sobre el ego. No logro autotrascender, ¿sí? Bueno, y para ir recapitulando, algunas cuestiones que tienen que ver con generalizar esto. Sí, espérame un segundito, ya te la pido, Dani. En primer lugar, cuando Freud habla del malestar en la cultura, dice que las personas experimentamos malestar en la cultura porque tenemos que sublimar, ¿sí? Porque todas las fuerzas pulsionales que tenemos no pueden salir, entonces la cultura nos incomoda. Nosotros también vamos a tener que incomodar desde la logoterapia, pero para elevar, ¿sí? Entonces, reemplazar el sublimar por el elevar. Cada vez que nosotros intentemos este paso del bienestar al bien ser, vamos a incomodar. ¡Qué suerte! Significa que estamos vivos nosotros y que nuestros alumnos somos el tábano del que hablaban los antiguos griegos
que de alguna forma, desde la chispa divina que somos, despertamos la chispa divina en el otro, ¿sí? En segundo lugar, cerrando, me gustaría recordarles, Bauman tiene un texto que yo descubrí en otro libro de un autor que se llama Chichese, que es un italiano, que tiene una antropología del diálogo, que es un libro bellísimo, ¿sí? Donde dice que justamente uno de los grandes problemas que tenemos en la cultura actual es que estamos incapacitados para dialogar y que somos sobre todo inescuchantes eficientes, ¿sí? Sabemos muy bien no escuchar, clave para la educación, es esto. En ese texto descubrí uno de Bauman, que está sin traducir, que habla de la comunidad, el profundo anhelo de comunidad que tenemos las personas y cómo cuando ese anhelo no está cubierto nos sentimos inseguros y a la intemperie. Y todo lo que las personas hacemos en el mundo líquido para sentirnos cobijados por una comunidad, ¿no? Esto que yo decía antes, todo esto que estoy proponiendo no se puede trabajar si no es desde el cobijo de una comunidad. Ahora sí, Dani, cerrando las 5 ideas fuerzas y un poco lo que fui esbozando, no creo en los tips, pero sí podría decir que para educar en el siglo XXI y pasar de la cultura del bienestar al bien ser necesitamos una fuerte base en la trascendencia. Y fíjense que la trascendencia también está escrita con mayúscula. No solo salir de mí mismo, sino pensar que hay algo más, ¿sí? Al que no le voy a poner un nombre, pero hay algo más trascendente, con mayúscula, de quien Frankl habla con detalle en La presencia ignorada de Dios, ese ser trascendente que sostiene todo lo que existe y que sugiere desde su trascendencia caminos de sentido, que hay que aprender a escuchar, ¿sí? Que esa trascendencia habla a un humano que tiene una biopsicoespiritualidad social a la que hay que apuntar en los actos educativos, por eso hablo de una antropología integral. Creo que solo la generosidad en la actitud educativa despierta la espiritualidad en el otro. Me parece que hay que trabajar muchísimo en la maduración de la afectividad, y acá en afectividad incluyo la vía intuitiva por la cual se accede al sentido. Es necesario cultivar el mundo intuitivo personal para que, despierto ese mundo intuitivo, se lo podamos despertar a otros. Me parece que esa es una gran tarea. Y bueno, trabajar, como yo decía antes, desde la creatividad. Si yo tuviera que resumir todo lo que dije en una sola idea, hay un texto al que le tengo un particular cariño, que es un texto de Rilke, que a quienes me han escuchado otras veces me habrán escuchado también mencionarlo, que se llama Cartas a un joven poeta, donde Rilke escribe 10 cartas muy bonitas. En una de esas cartas hay un joven poeta que le pregunta si él piensa, Rilke, que ya es un poeta de trayectoria, si él piensa que tiene que dedicarse a la poesía. Y Rilke le contesta algo que para mí es maravilloso. Le dice, mire, haga esta prueba. Pregúntese si podría vivir sin escribir. Si la respuesta es sí, deje la poesía. Si no, dedíquese a ella. Y yo creo que en educación es lo mismo. Hay que preguntarse, para realmente ser un educador con todas las letras, ¿podría yo vivir sin educar? Si la respuesta es no, como es mi caso, dedíquense a eso. Bueno, gracias.